Por favor, ve conmigo a la cita principal que hemos venido estudiando en estos últimos 2 mensajes. Y si por alguna casualidad ya lo olvidaste, te la recuerdo. Hechos capítulo 19 y versículo 1 al 2. Esta es la cita principal que hemos venido estudiando acerca del Paracletos en estos 2 últimos mensajes. Lo verás en pantalla, pero como siempre te animamos en tu iglesia, abre tu Biblia, anota la cita, marca tu Biblia, mánchala, escribe sobre tu Biblia, porque eso te va a ayudar en tu proceso de conocer más de la palabra de Dios. Dice Hechos capítulo 19, versículo 1 al 2. Mientras Apolos, no es el dios griego, no, era una persona llamada Apolos. Mientras Apolos estaba en Corinto, dice Lucas, el que está escribiendo este pasaje, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso, del interior de esa región de Asia Menor, lo que actualmente dijimos que era el país de Turquía. Ahí, dice Lucas, encontró a unos discípulos. Pablo encontró a unos discípulos en Éfeso, versículo 2. Y Pablo les hizo una pregunta a estos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Esa es la pregunta que Pablo les hizo a estos discípulos en la ciudad de Éfeso. Y la respuesta que encontró Pablo fue sorprendente, porque ellos se le dijeron, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Observa esa respuesta. ¿Te imaginas, como dijimos en nuestro mensaje anterior, que ahora en día haya una persona que diga, yo recibí a Jesús, pero nunca he escuchado del Espíritu Santo? Aunque parezca increíble, lo mismo que sucedió con Pablo hace muchos años atrás, es lo mismo que está sucediendo con muchas personas y muchas iglesias ahora en día que tienen una afirmación o que dicen tener una afirmación o creencia de Jesús, pero no han experimentado en sus vidas el poder, la llenura y la persona del Espíritu Santo. Y obviamente en nuestro mensaje anterior dimos el contexto de este pasaje, no vamos a entrar en ello para no tomar más tiempo, ya dimos ampliamente el contexto, así es que de los 7 ministerios que aprendimos que el Espíritu Santo tiene en la vida del creyente, vamos a saltar directamente al que nos corresponde para nuestro mensaje de hoy, que es el ministerio número 4, y este es el Espíritu Santo bautiza. Estoy seguro que tú que me escuchas en cualquier campus o en cualquier lugar o en cualquier ciudad del mundo, estoy seguro que tú has escuchado hablar acerca de la llenura y del bautismo del Espíritu Santo. Y en esta oportunidad me gustaría que abordáramos el tema del bautismo del Espíritu Santo, pero no desde la perspectiva de lo que me enseñaron en mi iglesia. Porque si tú provienes de una cierta denominación, quiero evitar decir nombres, yo ya puedo entender cuál es tu inclinación en relación al bautismo del Espíritu o al tema del Espíritu. O tal vez tú puedes venir de otra denominación o de otra iglesia o de otra fe y tu forma de ver el Espíritu Santo es como a ti te lo enseñaron, pero muy probablemente no era una forma bíblica, no era una forma basada en la palabra de Dios y era más una forma basada en lo que el pastor o lo que la denominación creía, pero no lo que la Biblia enseñaba. Yo no quiero decir con esto que lo que tu servidor va a decir es lo que Shadow Mountain cree al respecto. No, lo que quiero compartir contigo es lo que la Biblia enseña al respecto. Y lo quiero abordar desde una perspectiva bíblica, madura, cero conflicto, cero señalamiento, cero crítica, sino que enfocarnos en la palabra de Dios. Así es que vamos a tener un acercamiento más bíblico al tema del bautismo del Espíritu y menos emocional para que lo podamos entender bien. Porque estoy seguro que la mayoría hemos tenido una experiencia más emocional en cuanto al tema del Espíritu que bíblica o racional. Así es que para entender esto, quiero que vayamos conmigo al capítulo 1 del libro de Hechos. Estamos en el capítulo 19, regresa al capítulo 1, no te va a costar hallarlo, regresa a 19 capítulos y ubícate conmigo en el versículo 6 de este capítulo. Vamos a encontrar las palabras de Jesús, quien fue el que habló acerca del Espíritu Santo. No fue el primero. Porque si tú recuerdas allá en los evangelios, cuando Juan el Bautista estaba predicando, Juan el Bautista le decía a todas las personas que les escuchaban, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, les decía Juan. Pero les advierto, viene uno tras de mí
que es más poderoso que yo, y ese los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Y a ese, dijo Juan, ni siquiera soy digno de desatarle las correas de sus zapatos. ¿Te imaginas? Juan ya estaba diciendo que iba a venir alguien que bautizaría con Espíritu Santo. Y aquí en el capítulo 1, versículo 6 de Hechos, encontramos esa confirmación. Observa conmigo el pasaje. Hablando Jesús, quien está con sus discípulos, ya pasó la resurrección. Ya pasaron 40 días en los que sus discípulos intercambiaron con Jesús. Él ya comió con ellos, Él ya platicó con ellos, ya los animó. Pero ahora va a suceder otra despedida. Ahora Jesús va a ser trasladado al cielo y les tiene algo que decir a sus discípulos. Versículo 6. Porque Juan, hablando Jesús en primera persona, porque Juan ciertamente bautizó con agua, dice Jesús. Mas ustedes que me escuchan, van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Observa que Jesús es claro y específico a quién se refiere. Van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y eso, dice Jesús, va a suceder en no muchos días, sino que va a suceder en unos pocos días. Lo que acabamos de leer de Hechos 1:6 es la promesa que Jesús le dio a sus discípulos justo antes de ser trasladado al cielo, de que serían bautizados con y a través del poder del Espíritu Santo. Hay dos partes de este pasaje que me gustaría que abordáramos. Y necesito que por favor me prestes toda tu atención y tengas tu libreta abierta, tus notas abiertas, o si quieres tomar una foto, lo que te resulte mejor, pero quiero que me prestes atención. Porque quiero que abordemos este pasaje, en primer lugar, desde la perspectiva lingüística y en segundo lugar, desde la perspectiva teológica del pasaje. Así es que por favor no pongas cara como que te hablé en chino, porque es algo muy sencillo, créeme. Esto lo vamos a ver y lo vamos a aprender muchísimo más fácil de lo que tú te imaginas. En primer lugar, la palabra bautizados, la que leímos en Hechos 1:6, cuando Jesús dice seréis bautizados, esa palabra, y lo verás a continuación en pantalla, esa palabra es la palabra griega baptizo. Es exactamente la palabra que Jesús pronunció y que está escrito en los documentos originales de Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces, ahí tenemos exactamente la palabra que se dijo y la palabra que quedó establecida que Jesús dio a entender. Pero, ¿qué significa la palabra baptizo en su original griego en el idioma español? Te va a llamar mucho la atención porque la palabra baptizo significa sumergir algo, hundir algo o lavar algo. Y tu servidor siempre, porque ya sabes que soy medio lloroso, anda un pañuelo toda la vida. Es un buen hábito que mi mamá me enseñó. La idea detrás de baptizo es, en los tiempos bíblicos, específicamente en los tiempos del Nuevo Testamento, las personas que se dedicaban a teñir la ropa o a teñir prendas, utilizaban la palabra baptizo para tomar la prenda que se iba a sumergir y luego la sumergían en aquel color que le iban a dar, rojo, azul o cualquier color que estuvieran dándole. Entonces, la acción de sumergir por completo, la acción de dejar cubierto por completo y la acción de lavar por completo era la palabra baptizo que se utilizaba. Lo interesante es que es la misma palabra que se está utilizando en Hechos capítulo 1, versículo 6. Dicho de otra manera, lo que Jesús tenía en mente a la hora de decirles a sus discípulos que el Espíritu Santo los bautizaría, es que serían completamente sumergidos en el Espíritu Santo, que serían completamente cubiertos y hundidos en el Espíritu Santo. Y si eso no fuera poco, serían lavados por completo a través del Espíritu Santo. Eso es lo que lingüísticamente Jesús le quiso decir a sus discípulos al utilizar la palabra bautizo. Y si tú me dices, pastor, pero esto está en concordancia con otras partes de la Biblia, totalmente. Porque cuando uno relaciona la palabra bautizo, la relaciona a la acción de sumergir en agua y luego emerger del agua. Pero no se limita a eso.
Te lo quiero demostrar, por favor. Abre conmigo o busca conmigo 1 Corintios 10:2. Ahí vas a ver la pantalla, la cita en tu pantalla. El apóstol San Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. Y Pablo desde el capítulo 10 comienza a decirle a esta iglesia: porque no quiero que ustedes ignoren lo que les pasó también a sus descendientes cuando salieron de Egipto, hablándole a los judíos. Y observa lo que dice Pablo en este versículo 2. Y todos los que salieron de Egipto con Moisés, dice Pablo, fueron bautizados. ¿En qué? ¿En qué dice, iglesia? En la nube. Hagamos una pausa ahí. ¿Cómo se bautiza a una persona en una nube? Cuando la nube, tú y yo lo sabemos, está compuesta de gases. No puede haber una sumersión en la nube. O no puede haber una inmersión en la nube porque es gas, no puede. Pero Pablo no está hablando de ese tipo de sumergir en algo líquido, sino como dice más adelante el apóstol Pablo, los que salieron de Egipto, dice la segunda parte del pasaje, fueron bautizados tanto en la nube, pero también fueron bautizados en el mar. Dicho de otra manera, Pablo no se está refiriendo a que Moisés bautizó a más de 1 millón de personas ahí a orillas del Mar Rojo. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando que cuando la presencia de Dios descendió en el monte Sinaí, capítulo 24, versículo 16 de Éxodo, dice que la presencia de Dios descendió en el monte, que duró 7 días de la presencia de Dios ahí en el monte. Habían truenos, habían relámpagos y toda la gente tenía temor. Pablo dice, en ese momento, todo el pueblo de Israel fue sumergido en la presencia de Dios, fue cubierto por la presencia de Dios y fueron lavados por la presencia de Dios. Eso fue con los judíos que salieron de Egipto. Ahora, en el Nuevo Testamento, Pablo dice, eso mismo les ha sucedido a ustedes, pero ya no son bautizados en la nube, ya no son bautizados en el mar, sino que ahora son bautizados en el poder del Espíritu Santo. Interesante porque Pablo está hablando no de un bautismo físico, repito, sino de algo espiritual que sucede en la vida de las personas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a la vida de los creyentes? Es sencillo, porque cuando una persona recibe a Jesús como Señor y Salvador, no solamente es la acción de levantar la mano, pararse en alguno de los campus o ir a un evento, a una cruzada, a una campaña evangelística o en un programa de radio o de televisión, no, sino que espiritualmente sucede algo en esa persona que así como aquel pedazo de tela o aquel pedazo de ropa es sumergido en aquello que va a ser teñido, de la misma manera aquella persona, hombre o mujer joven que recibe a Jesús, es lleno, cubierto, lavado y totalmente integrado a la persona del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pudiéramos definir que es el bautismo del Espíritu Santo? Porque muchas personas relacionan el bautismo del Espíritu Santo con hablar en lenguas. Y vamos a llegar ahí en un instante. Así es que, por favor, no te desesperes. Quiero antes definir contigo lo que es el bautismo de acuerdo a lo que dijo Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 6. Observa conmigo esta definición que tu servidor preparó y te puede servir para que lo entiendas mejor. El bautismo del Espíritu Santo, acorde a la Biblia, es la acción o es el momento mediante el cual el Paracletos, que es el Consolador o el Espíritu Santo, toma al verdadero creyente. No todo aquel que recibe al Señor es verdadero creyente. Y no toda aquella persona que viene a la iglesia es verdadero creyente. No lo es. Sino que al verdadero creyente, a la verdadera persona que genuinamente confía en Jesús de todo corazón, el Espíritu Santo toma a esa persona y en ese momento de la conversión, el Espíritu Santo une a ese pecador, a esa mujer con pasado, a ese hombre con pasado, con vicios, con drogadicciones, con todo lo que tú puedas imaginarte, pero con un genuino arrepentimiento. El Espíritu Santo toma a ese pecador y lo injerta en el cuerpo de Cristo espiritual y lo une a su iglesia. Eso, de acuerdo a la Biblia,
es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando somos adheridos a Cristo, cuando somos integrados a Cristo, cuando somos sumergidos en Cristo a través del Espíritu Santo. Si tú me dices, pastor, ¿cómo puede ser posible eso? Si esta persona tiene pasado, si esta persona es esto, si esta persona es aquello. ¿Sabes lo que yo te diría? Bienvenido al club, ahí se toman los tickets, haz fila. Porque todos tenemos pasado, ¿no es cierto, iglesia? Todos tenemos pasado. Y si de pasado habláramos, nos tomamos una cafetera y todavía está larga la lista. Pero tú sabes lo que hace el Señor. El Señor que es misericordioso y que ha prometido tomar nuestros pecados y lanzarlos al fondo de la mar y nunca más acordarse de ellos. Él ha dicho, si realmente crees en mi Hijo, si realmente crees en lo que Él hizo en la cruz, te perdono, te perdono. Y no solamente te perdono, sino que también te purifico, te limpio, te santifico, para que pueda ser adherido espiritualmente al cuerpo de mi Hijo, ya como una nueva persona, como un hombre nuevo, como una mujer nueva, a través del poder del Espíritu Santo. ¿Qué terapeuta puede hacer eso? ¿Qué hombre puede hacer eso? ¿Qué persona puede hacer eso? Excepto el poder restaurador del Espíritu Santo. Él es el único que lo puede hacer. Este aplauso es para ti, Espíritu Santo. Esto es para ti. Pastor Eric, a ver, quiero entender bien, Pastor Eric. El bautismo del Espíritu, de acuerdo a lo que la Biblia dice, no tiene que ver con las manifestaciones. Ya vamos a llegar ahí. Espérame tantito. Pero antes de las manifestaciones ocurre algo. Y eso es lo que es el bautismo del Espíritu. Y te vuelvo a dar otra cita bíblica para que te quede más claro todavía. Cuando Pablo le escribe esto a la iglesia de Corinto en el capítulo 12, Pablo les enfatiza lo siguiente, y lo mismo hace el Espíritu Santo el día de hoy contigo y conmigo. Observa en pantalla. Por un solo Espíritu fuimos todos. ¿Qué, iglesia? Dilo fuerte. Por un solo Espíritu. Y observa la E que aparece en Espíritu. ¿Recuerdas que te dije al inicio de esta serie? Para muchas personas, iglesias, denominaciones o creencias, el Espíritu Santo es la fuerza activa de Jehová. Pero no es una persona. No, la Biblia no enseña que es una fuerza activa. La Biblia no enseña que el Espíritu Santo es como la gravedad. La Biblia no enseña que el Espíritu Santo es como una fuerza inerte o etérea. No, el Espíritu Santo no es una fuerza etérea. El Espíritu Santo es una persona que habla, que escucha, que reprende, que exhorta, que anima, que fortalece. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Y Pablo le dice a esta iglesia de Corinto, el Espíritu Santo nos ha bautizado a todos en un solo cuerpo. ¿Y qué cuerpo es? ¿El de Shadow Mountain? No, es uno mejor todavía. Es un cuerpo espiritual que incluye a todos los verdaderos creyentes de todo el mundo, de todas las naciones, altos, bajos, blancos, morenos, gorditos, flaquitos, que hablan tu idioma y que no lo entienden. A todos ellos, judíos o griegos, esclavos o libres, a todos, dice Pablo, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y me encanta, porque para Dios no hay racismo que valga. Dale un fuerte aplauso al Señor. Me encanta el Señor. Me encanta mi Padre. En el libro de Apocalipsis tú vas a poder leer que dice Juan: vi una multitud de gente que venía del cielo, de toda tribu, nación, lengua, linaje, de toda clase de personas venían del cielo. ¿Te imaginas nuestro Padre? ¿Te imaginas a nuestro Señor que incluyó toda la gama de colores, personas y nacionalidades para que lo reciban como Señor y Salvador? Pablo dice, esa es la obra que el Espíritu Santo hace. Ahora en día está muy de boga el tema del racismo. Y a veces nosotros consideramos que solamente las personas de este país son racistas. No te equivoques, los hispanos también lo somos. Lo somos, y a veces quizás con un poquitito, con unas 2 barritas más arriba. Y no solamente para los de aquí, sino también para los del interior de México, para los que vienen de Centroamérica o para otras nacionalidades. Pareciera que es algo que el ser humano tiene, un sentimiento de superioridad, ya sea por el color de la piel, por el color del cabello, por el color de los ojos, por el estatus social, por la educación que recibí, etcétera, etcétera, etcétera. Ante Dios, iglesia,
todos somos iguales. Ante mi Señor todos somos iguales, y por todos y para todos Cristo Jesús dio el mismo pago que fue su sangre. Y aquellos que creen en ese sacrificio, dice la Biblia, son bautizados, sumergidos, cubiertos, llenos, inmersos y limpiados por ese sacrificio. Ahora, Pastor Eric, pero a mí me enseñaron que la evidencia de ser bautizado es hablar en lenguas. Lo voy a mencionar con profundo respeto, como siempre procuramos hacer todo en tu iglesia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Yo te digo algo personalmente. Yo he estado en iglesias, me han invitado a iglesias, he participado de eventos en donde las personas creen en el don del Espíritu Santo, de hablar en lenguas, y al final yo me gozo de verlos a ellos gozarse. Pero yo no entendí absolutamente nada. Porque muchas iglesias no siguen lo que bíblicamente son estos lineamientos para los dones que en su momento podemos abordar, porque no estamos hablando de los dones espirituales, estamos hablando del papel del Espíritu Santo en la vida del creyente. Aunque te digo algo, me quedé con ganas de hablar de este don para tener más claridad al respecto. En una futura serie lo podemos abordar. Pero preparé una pequeña tabla en donde yo te quiero mostrar a la luz de la Biblia que no todas las personas que fueron llenas del Espíritu Santo hablaron en lenguas. Porque ahora en día existe la creencia de que indiscutiblemente el don de lenguas viene acompañado de la llenura o del bautismo del Espíritu Santo. Y eso no es bíblico. Y te lo quiero demostrar y me remito a la evidencia. Observa la pequeña gráfica que tengo preparada para ti. En primer lugar, en Hechos capítulo 2, versículo 41, Lucas dice que se convirtieron 3,000 nuevos creyentes. ¿Te imaginas? No era la iglesia de 3,000, eran los nuevos creyentes 3,000. ¿Y qué sucedió con ellos? No hay registro bíblico de que ninguno de ellos habló en lenguas. ¿Quiénes fueron los que hablaron en lengua? Los 120, ellos sí lo hablaron. Y de eso se convirtieron todos estos. Y muchos de ellos ni siquiera hablaban otro idioma, excepto el idioma natal de donde venían. Por eso cuando Pedro y todos los demás se pusieron de pie para predicar el evangelio y vino la llenura del Espíritu Santo, dice que hablaban en lenguas. Y tú sabes algo interesante, la palabra original que se utiliza en Hechos 2 para hablar de lenguas es la palabra glosalía, de donde tú y yo tenemos en español la palabra glosario. Al final de tu Biblia tienes una sección que dice glosario. Todas las Biblias antiguas tienen una sección de glosario, es decir, en donde se definen las palabras. Por lo tanto, en el tema bíblico, cuando se habla de las lenguas, eran idiomas que las personas podían entender. ¿Para qué? ¿O cuál era el propósito de las lenguas de acuerdo al libro de los Hechos? Que las personas escucharan el mensaje del evangelio en su propio idioma, lo entendieran y luego lo creyeran. No era otro el propósito de las lenguas. Ahora en día hablar en lenguas para muchas personas puede convertirse en un sinónimo de yo soy más espiritual que tú. Yo vengo de una iglesia tal y tal y tú vienes de una iglesia tal y tal. Yo te he contado en muchas ocasiones que hay personas que nos han visitado y me han dicho, ¿y esta iglesia cree en el Espíritu Santo? Y yo me quedo, somos una iglesia. Una iglesia se supone que cree en el Espíritu Santo, por lo menos las iglesias bíblicas y las iglesias cristianas. Ahora en día ya no estoy seguro. Pero como lo hemos dicho repetidas ocasiones, Shadow Mountain en español cree y siempre creerá en el poder del Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo y en la manifestación del Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa manifestación, Pastor Eric? ¿Que caiga fuego del cielo? No, yo soy un pecador convertido al Evangelio. Allá atrás hay otra, allá en Chula Vista hay varias, allá en Norpac hay varias, allá en Cinita hay varias. Personas que han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo son la evidencia de la obra de Dios a través de su Espíritu en las iglesias de hoy. Pero en Hechos 2:41, estos 3,000 no hablaron en lenguas y fueron bautizados. Segundo ejemplo, Hechos capítulo 8, versículo 17. Los creyentes de la zona de Samaria. Imagínate. Es más, ¿tú recuerdas lo que le dijo Jesús en Mateo 28 a sus discípulos? Y me seréis testigos, ¿en dónde primero? Jerusalén. Luego,
Samaria, aquí ves el cumplimiento en Hechos 8:17, y luego hasta los confines del mundo. En primer lugar, cuando Pablo llegó a predicar en Hechos 19 a todos los creyentes de Éfeso, y hasta el día de ahora. Pero volvamos a Hechos 8:17. Pedro llega a Samaria con Felipe y con los discípulos, y dice Lucas que los discípulos de Samaria fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados, pero no hay registro que ninguno de ellos hablara en lenguas. Interesante. Los 3,000 de Jerusalén no hablaron en lenguas y fueron bautizados. Los creyentes de Samaria fueron bautizados y no hablaron en lenguas. Y observa el último caso, Hechos capítulo 8, versículo 38, cuando Felipe está hablando con el eunuco etíope de la ciudad de Candace. Este hombre fue lleno por el Espíritu Santo, fue bautizado tanto en agua como por el poder del Espíritu Santo, pero no hay registro que este eunuco hablara en lenguas. De hecho, las manifestaciones del Espíritu Santo acompañadas con hablar en lenguas fueron la del Pentecostés, luego cuando Pedro fue a donde Cornelio, Hechos capítulo 10, luego cuando Pablo fue allá con los discípulos de Éfeso en Hechos capítulo 19. Fueron los sucesos en donde el Espíritu Santo se derramó y las personas hablaban en lenguas como una, no la única, manifestación de la llenura y del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que una persona que es bautizada en el poder del Espíritu Santo no tiene exclusivamente que hablar en ciertas lenguas. Y te lo vuelvo a demostrar por lo que Pablo dice en el capítulo 12, versículo 29 y 31 del libro de Corintios. Observa lo que Pablo le dice a esta iglesia, que era una iglesia llena de dones, pero era una iglesia que estaba viviendo una división tremenda. Observa conmigo lo que Pablo dice. ¿Son todos ustedes apóstoles?, les dice Pablo. No. Las preguntas retóricas que Pablo está haciendo son preguntas obvias que ya saben la respuesta, pero aún así Pablo las hace. ¿Son todos ustedes apóstoles? No. ¿Son todos ustedes profetas? No. ¿Son todos ustedes maestros? Tampoco. ¿Son ustedes los que hacen milagros? Tampoco. ¿Tienen ustedes, dice Pablo en el versículo 30, los dones de sanidad? No. ¿Hablan todos ustedes en lenguas? No. ¿Interpretan todas las lenguas? Tampoco. Versículo 31, Pablo cierra y hace el resumen y dice: procuren los mejores dones. Qué bueno que lo hacen. Pero yo les voy a mostrar un camino mejor y aún más excelente. ¿Tú sabes qué camino es? Te lo dejo de tarea en el capítulo que sigue, capítulo 13. Y platícalo con tu esposa. A ella le va a encantar ese capítulo. ¿Cuántas dicen amén? Mujeres, ellas ya saben el capítulo 13. Es uno de los que se saben de memoria, para arriba y para abajo. ¿No es cierto, hermanas? Pablo le dice a la iglesia de Corinto: no todos hablan en lenguas, pero sí todos son bautizados. No todos hacen milagros, no todos hacen obras, no todos tienen don de sabiduría, no todos son apóstoles ni profetas, pero todos han sido bautizados por el poder del Espíritu Santo. Y yo pudiera comentarte situaciones y situaciones que no vienen al caso, de personas que hasta han hecho comentarios quizás hasta a veces peyorativos de nuestra iglesia, porque creen que va a haber una manifestación del Espíritu. Pero te digo algo: lo que muchas iglesias le llaman una manifestación del Espíritu es sencillamente un desorden, y lo digo con profundo respeto. Pero nosotros en la iglesia hemos tenido derramamientos del Espíritu Santo en donde las personas no se quieren ir. Hemos tenido momentos en la adoración y en la alabanza, en los campus, aquí en el Cajón, en donde hay tanta presencia de Dios que las personas comienzan a llorar, comienzan a gemir, y hay una presencia de Dios maravillosa. Inclusive personas que hasta a través de redes sociales han dicho: yo sentí en tal canto o en tal momento la presencia de Dios. ¿Tú crees que eso lo hace una persona? ¿Tú crees que eso lo hace un predicador por esto o por aquello? No te equivoques. Eso solamente lo hace el poder del Espíritu Santo. Y pido a Dios que esa bendita presencia nunca se aparte y nunca se vaya de esta iglesia y de todos sus campus, sino que sea el invitado permanente de nuestra iglesia. Por cierto,
Cuando Pablo le habla a esta iglesia de Corinto, Pablo le dice: la próxima vez que uno de ustedes hable en lenguas, que se levante otro a interpretarlas. Porque prefiero que uno de ustedes hable 5 o 10 palabras en su sano juicio que 1000 palabras que no se entiendan, dice Pablo. Y si alguien va a hablar en lenguas, dice Pablo a esta iglesia, y no tiene idea de lo que va a hablar, mejor que se quede callado y que hable sus lenguas para él y para Dios. Pero las lenguas no fueron dadas de acuerdo a la Biblia para la edificación de la iglesia, sino para la predicación del evangelio, para que la gente conociera el mensaje del evangelio. Y por eso Pablo dice: mejor nadie hable estas lenguas o nadie ponga a hablarse en público si no va a haber una persona que las interprete correctamente. Y yo te digo algo, nunca he tenido la oportunidad de ver eso. Y si en los planes de Dios estuviese dar ese don, porque alguien una vez me dijo: ¿usted cree que Dios puede dar el don de las lenguas? ¿Te imaginas que yo diga: Dios, tú no puedes hacer esto? Eso sería absurdo. Dios puede hacer absolutamente lo que Él quiera. Stephanie, la joven que oramos ahora en el servicio, si se va para la India o se va para una tribu de allá de África y necesita comunicarse y es la voluntad de Dios en ese momento soltar la lengua de Stephanie para que hable perfectamente el idioma de cualquier tribu o de cualquier país donde se encuentra, ¿tú crees que Dios no lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Y lo digo categóricamente, claro que lo puede hacer. Recuerdo el testimonio de un hermano que era misionero. El pastor Hayden, pastor de jóvenes de nuestra iglesia, lo conoce porque son del mismo país de Bolivia. Este hombre metía Biblias y Biblias a Corea del Norte cuando era penado de muerte. Llevaba un cargamento de Biblias y ya no había cómo ocultarlas. Y dice este misionero tremendamente usado por Dios, que estaba orando cuando lo detuvieron en la frontera de Corea del Norte. Y estaba el oficial preguntándole: ¿qué son estos libros? Y el Señor le había puesto en su corazón darle vuelta a los libros para que lo que apareciera fuera la pasta de atrás y no la de adelante, donde decía que era una Biblia o algo por el estilo. Y cuando él vio los libros, él quiso quitar la manta que los tapaba. Y al hacerlo se iba a dar cuenta que eran Biblias. Y este es un testimonio real y el Señor no me deja mentir. Cuando el militar tocó aquel bloque de libros, sintió una descarga eléctrica en su mano. Inmediatamente la retiró y le dijo: ¿qué son estas cosas? Libros, te dije que son, le dijo. Y la cara le cambió a la persona de aduana o al militar ese y le dijo: pasa, ya no voy a revisar nada. Ese es el poder que tiene el Espíritu Santo. Ese es el poder sobrenatural que Dios puede hacer. Pero tú sabes lo que yo no logro entender, y lo digo con lágrimas en mi corazón. Muchas veces los pastores y las iglesias encajonamos al Espíritu Santo y creemos que Dios tiene que caber en nuestra estructura o en nuestra forma de pensar o en nuestra forma de ver las cosas, cuando Dios no cabe en nuestra forma de ver las cosas. Dios es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera, como Él quiere y cuando Él quiera. Eso es lo que le hace ser Dios. Gloria a ti, Señor. Pero de algo sí te puedo asegurar: Dios nunca hará algo que vaya en contra de lo que ha establecido en su palabra. Porque eso sería incongruente de parte de Él y no es el Dios que la Biblia nos enseña. El Espíritu Santo bautiza. Número 5, el Espíritu Santo capacita. Y estos últimos 2 puntos lo veremos rápidamente. Observa 1 Corintios 12:4. Pablo dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero volvemos al mismo punto. El Espíritu es el mismo, dice Pablo. Versículo 5, y hay diversidad de ministerios. Subraya esa palabra, porque Pablo primero habla de dones y luego habla de ministerios, y es el mismo Espíritu. Versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero también Dios es el mismo. Observa las 3 palabras que Pablo utiliza: dones, ministerios y operaciones. Y todo, dice Pablo, es obrado por el Espíritu Santo. En ese capítulo 12 de 1 Corintios, Pablo menciona 9 dones espirituales que Dios le ha dado a esa iglesia. Y si tú te preguntas: Pastor Eric, ¿para qué son los dones espirituales? Porque yo oigo que hablan de los dones espirituales. ¿Para qué sirven? Bueno, quiero que sepa que los dones espirituales no son las estrellitas que te pones en tu gafete o en tu chamarra. Los dones espirituales no son las estrellitas o las barritas que van en tu hombrera ni en tu boina.
Los dones espirituales son herramientas que Dios ha dado a su iglesia para que las podamos usar, en primer lugar, para su gloria y en segundo lugar, para la edificación de la iglesia. Ese es el propósito de los dones. Por lo tanto, yo te pregunto a ti el día de hoy, ¿cuáles dones te ha dado el Señor? ¿Qué dones te ha dado? Ahora que ya estamos reactivándonos como iglesia, nosotros tenemos una guía para descubrir tus dones espirituales. Hace unos años atrás el Ministerio de Mujeres le hizo esa evaluación a todas las mujeres y fue maravilloso cuando las mujeres decían: ya descubrí el don que tengo, ya sé qué don me ha dado el Señor. Porque quiero que sepas algo, los dones espirituales que Dios da van ligados a las habilidades que Él te ha dado como ser humano. De tal manera que mi Padre, que es tan perfecto, no te va a dar un don a ti que está desconectado de las habilidades naturales que Él te ha permitido tener como hombre, como mujer. ¿No te imaginas qué maravilloso es eso? Porque significa que Dios ha planificado todo de tal manera que Dios dice: yo sé las habilidades que tú tienes como persona, yo sé la educación que tú has recibido, yo sé el trasfondo que tú tienes, yo te conozco, sé lo que te gusta y no te gusta, por lo tanto te voy a dar un don espiritual que puedas desarrollar de acuerdo a las habilidades que yo te he dado desde el momento que has nacido. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿qué don tienes? Pastor Eric, yo no sé qué don tengo. Acércate, vamos a ayudarte a descubrir ese don y va a ser una bendición que lo puedas usar para honra y gloria de Dios. Yo sé que los hispanos tenemos un don que ya viene en el paquete, el don de comer. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ese ya viene en el paquete, ¿no? Y si son tortas ahogadas, gloria a Dios, siento la presencia. Y si es pozole, no, ya llegamos al cielo, iglesia. Pero hay más dones espirituales que comer, te lo puedo asegurar, muchos más. El Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo transforma, el Espíritu Santo sella, el Espíritu Santo bautiza, el Espíritu Santo capacita. Ministerio número 6, el Espíritu Santo intercede. Y este lo quise incluir porque lo menciona Pablo en Gálatas capítulo 4 versículo 6. Pablo dice: y por cuanto somos hijos de Dios, Él envió a nuestros corazones el Espíritu que es de su Hijo, Jesús. Y con ese Espíritu Él clama dentro de nosotros, dilo conmigo, iglesia: Abba Padre. Una vez más, Abba Padre. Tú sabes que en toda la Biblia solamente hay 2 personas que le llaman Abba al Padre. A mí se me puso la piel de gallina cuando en mi estudio llegué a este punto. No vas a encontrar a ningún ángel que le dice Abba al Padre. No vas a encontrar menos a Satanás decirle Abba al Padre. No vas a encontrar a ningún serafín, querubín, arcángel decirle Abba al Padre. Solamente hay 2 personas que le han dicho Abba al Padre. Te presento la primera, Marcos 14:36. Y Jesús le decía a su Padre: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. ¿Quién es la primera persona que le decía Abba Padre al Padre? Jesús. ¿Tú sabes quién es la segunda? Tú. Es que ese es un privilegio maravilloso, iglesia. Eso no sé si lo entiendes o lo asimilas. Solamente hay 2 personas en todo el universo a quien Dios Padre permite que de una forma muy confianzuda le llamen papá. Y es a su Hijo Jesús y a todos aquellos que han creído en Él como Señor y Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dicho sea de paso, la palabra Abba proviene del idioma arameo, que significa papá, pero en un término de mucha confianza. Yo en lo personal prefiero decirle papá que papito. Porque si tú no tienes cuidado de la confianza, te puedes pasar al abuso. Y te sugiero que mejor te quedes del lado de la confianza. Porque a pesar de que Dios es Padre y todo lo que tú quieras,
hay una línea de respeto que nunca debes de cruzar. Y aquí tenemos a Jesús diciéndole a su Padre, Abba. Es decir, somos cercanos, tenemos confianza. Y los discípulos le podemos decir al Señor, al Padre, Abba, porque a través de Jesús ahora tenemos esa confianza con el Padre. La próxima vez que tú le digas al Padre, Abba Padre, acuérdate que es un privilegio enorme y es dado a ti por lo que su Hijo hizo en la cruz del Calvario. Y el último ministerio con el cual cerramos, del Espíritu Santo, es el que empodera a los creyentes. Ay, pastor, dicen las hermanas, al fin algo para nosotras. Porque ahora está de moda el empoderamiento femenil. Y lo digo con respeto. Pero lo que quieren decir no es empoderar a la mujer, sino que lo que quieren decir es, mujer, sublévate y sé mejor que tu esposo, agárralo de trapo, etcétera, etcétera, etcétera. De eso es el empoderamiento de la mujer. Porque ahora en día, empoderamiento es decirle a la mujer, tú puedes decidir abortar desde el tiempo que tú quieras. Empoderamiento es decirle a la mujer, tú puedes escoger las parejas o tener tu cuerpo como tú quieras. El empoderamiento para muchas es, yo decido sobre mi cuerpo y a quién se lo cedo, no importa que ella lleve 30 en el mes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Biblia habla de otro tipo de empoderamiento y ese lo da el Espíritu Santo. Y me encanta porque es un empoderamiento que en nuestra iglesia practicamos mucho. Observa a qué me refiero. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis, ¿qué dice, iglesia? Dilo fuerte. Una vez más, dilo conmigo. Poder. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes van a recibir poder. Es decir, van a ser empoderados cuando haya venido sobre ustedes. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué voy a hacer con ese poder que Dios me va a dar? ¿Qué voy a hacer con ese empoderamiento de hombre, de mujer, de jóvenes? ¿Qué voy a hacer con ese empoderamiento? ¿Lo voy a usar para mi gloria? No. ¿Lo voy a usar para mi beneplácito? Menos. ¿Para qué lo voy a ocupar? Dice Jesús, para que me seas testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta allá en San Diego, a donde yo te mande. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Alguien me enseñó que una imagen vale más que 1000 palabras. Y este empoderamiento que tu iglesia hace, te lo quiero presentar en 3 fotografías rápido. Número 1, observa esa fotografía hermosa. Esa fotografía es de los equipos de evangelismo que todos los sábados van a predicar allá al Swat Meet de Spring Valley. Me encanta porque conozco esta familia, nuestra hermana Juanita con su esposo Mauricio, quien siempre están en primera fila con sus hijos acá en la iglesia del Campus del Cajón. Sin pena, sin vergüenza, sin nada, todos los sábados predicando el evangelio, hablándole a las personas de Cristo Jesús. Algunos se acercan, otros se ríen, otros se van de paso, no importa, pero ahí están empoderados por el poder del Espíritu Santo, diciéndole a las personas que Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y si alguien quiere creer en Él, como salió en la fotografía, en la última, habrá un matrimonio, habrá una persona, habrá un hombre o mujer que se acerca y diga, yo quiero recibir a Jesús. Y ahí mismo van a orar por ellos, le van a imponer manos y se va a ir con la bendición del Señor. ¿Y tú sabes qué es lo más maravilloso de esto? Como una persona en una ocasión me dijo, pastor, ¿y para qué hacemos tanto evangelismo si las personas no vienen a la iglesia? Error. Nosotros no hacemos evangelismo para que las personas vengan a esta iglesia. Hacemos evangelismo para que conozcan a Jesús como Señor y Salvador. Para eso hacemos evangelismo, para que lo conozcan a Él.